Bueno, buenas tardes. Agradeceros la asistencia a este segundo día de la jornada de Historia y Arqueología. Es una gran satisfacción el ver cómo el salón, ayer en la jornada inaugural, estaba repleto y hoy también un buen número de público, de asistentes, que nos satisface tanto a la organización, Pepi Contreras, como la directora y los que colaboramos en estas jornadas de Historia y Arqueología, y nos motiva para continuar año tras año divulgando nuestra historia y los orígenes de Jimena, de Oba, de Semina, como la queramos llamar, y de la comarca del Campo de Gibraltar. Precisamente hoy tenemos el privilegio de tener aquí en nuestra jornada a Vicente Castañeda Fernández, que nos va a hablar de los primeros pobladores. Nos vamos a trasladar en la historia a nuestros orígenes. Vicente Castañeda Fernández es profesor titular de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, donde obtuvo el grado de doctor gracias a la defensa de la tesis doctoral titulada Las sociedades de bandas de cazadores recolectores de Andalucía, con la que obtuvo la calificación de sobresaliente, cum laude. Desde el 97 es profesor de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, donde ha impartido docencia en los diversos ciclos formativos. Ha desarrollado diversos proyectos en el ámbito del Estrecho de Gibraltar, entre los que destacan la banda de cazadores recolectores en el Campo de Gibraltar, autorizado y financiado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, o la necrópolis de los Algarves en Tarifa, la permanencia del paisaje funerario en el ámbito del Estrecho de Gibraltar, autorizado y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España. Junto a ello ha realizado diversas excavaciones relacionadas con las sociedades del Paleolítico en el ámbito del Estrecho de Gibraltar, tales como Lazareto, el embarcadero del río Palmones, Algetares, Abrigo y Cueva del Benzú, en Ceuta, entre otras. Igualmente es responsable del grupo de investigación titulado Patrimonio Histórico Arqueológico en el ámbito del Estrecho de Gibraltar, de la prehistoria al fin de la antigüedad, autorizado y financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas de la Junta de Andalucía. Fruto de todas estas actividades de investigación, ha publicado numerosos trabajos, tanto en congresos como en revistas especializadas. Ha sido coordinador del Máster en Patrimonio Histórico Arqueológico en la Universidad de Cádiz, siendo actualmente vicedecano de Calidad y posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Como he dicho, nos va a hablar de los primeros pobladores. Yo no me voy a extender en hacer ningún resumen, porque es mejor que él para que no lo exponga. Nos va a hablar de los primeros pobladores en Jimena de la Frontera. Yo cedo la palabra sin más a Vicente Castañeda. Encantado de tenerte hoy aquí. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores, tanto al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera como a la Asociación TANI, por haberme invitado a participar en esta jornada. Ustedes saben, yo soy reincidente. Estuve aquí hace exactamente 10 años y para mí es un verdadero placer estar de nuevo aquí intentando, como te comentaba mi compañero Francisco Giles, pues difundir, ¿no?, a la sociedad lo que hacemos. Realmente debemos ser conscientes de que trabajamos con dinero público y es necesario que la sociedad pues también sepa qué se hace con su dinero, un ejercicio de transparencia. Y al mismo tiempo es importante transmitir a la sociedad lo que hacemos, porque tan solo se respeta aquello que se conoce. Por eso, bueno, pues la conferencia que vamos a abordar hoy pues, trata sobre estos temas, ¿no?, que serían las investigaciones que hemos realizado en esta zona, ¿no?, en el Campo de Gibraltar. Comentarles también que es una conferencia, fíjense que sin haberlo hablado con mi compañero Francisco Giles, se complementa perfectamente con su exposición. Realmente, para nosotros, las excavaciones, las intervenciones arqueológicas que se están desarrollando en el Cañón de Gibraltar son siempre un referente.
Sobre todo porque, como ustedes verán, nuestros registros arqueológicos son mucho más modestos, proceden de prospecciones superficiales y todo lo que son las dataciones absolutas, las reconstrucciones del medio, todo ello pues procede fundamentalmente de esas intervenciones, esos magníficos trabajos que se están desarrollando en las diferentes cavidades del Peñón de Gibraltar. Bien, ustedes conocerán la prehistoria fundamentalmente por lo que son las manifestaciones pictóricas. Muchas veces el campo de Gibraltar en general y lo que sería la prehistoria de Jimena de la Frontera se restringe muchas veces a lo que serían esas manifestaciones pictóricas y grabadas que son magníficas. Pero mi intención con esta conferencia es demostrarles que hay mucho más detrás. Y para ello, explicarles que el Peñón de Gibraltar, la comarca del campo de Gibraltar, y en este caso el que nos trae aquí, Jimena de la Frontera, se localiza en un territorio tremendamente interesante, como es el extremo sur de la península ibérica. Un lugar de contacto, de paso, de unión con el continente africano. Y recuerden ustedes que en el continente africano se produce el origen de la humanidad. Y por tanto, el estrecho de Gibraltar pues, pudo funcionar también como una vía de comunicación entre ambos continentes en diferentes momentos históricos. Aquí tienen un poco los diferentes apartados en los cuales he dividido mi conferencia. El primer apartado, unos antecedentes, sobre todo porque yo comprendo que la prehistoria es difícil de hacer llegar a la sociedad, sobre todo porque tiene mucha terminología y presenta muchos aspectos que son difíciles de comprender desde el presente. En segundo lugar, explicaré un poco el proyecto de investigación que hemos desarrollado en la zona. También hablaré un poco sobre los trabajos arqueológicos y luego haré una descripción, una explicación histórica y una contextualización histórica de los hallazgos localizados en Jimena de la Frontera, pero contextualizándolo en el campo de Gibraltar. En cuanto a lo que son los antecedentes, y son cuestiones que me gustaría que todos lo recordaran, solamente para que ustedes comprendan un poco nuestro proceso evolutivo. Realmente, fíjense, la historia de la Tierra tiene aproximadamente, tiene más de 4.500 millones de años. Y nuestra especie, los primeros homínidos, pues aparecen, los primeros homínidos que son capaces de fabricar herramientas de trabajo, aparecen en África Oriental hace tan solo 2 millones de años. Lo tienen ustedes aquí arriba. Somos los últimos que hemos llegado a este planeta y en cambio pues, lo hemos transformado de una forma tan drástica que estamos rompiendo ese equilibrio, ¿no?, entre la naturaleza y la sociedad. Lo que les comentaba, el origen de la humanidad se localiza en el África Oriental, en esa zona que hoy en día tiene muchos problemas económicos, sociales, políticos, de Etiopía, de Kenia, Tanzania, bueno, esos países, bueno, pues en esa zona se produce el origen de la humanidad. Todos los que estamos aquí procedemos, tenemos un antecesor común y procedemos, todos los que estamos aquí, del continente africano. Por tanto, muchas veces, ¿no?, cuando empiezan a hablar de lo que serían las cuestiones raciales y demás, no tiene ningún sentido, todos tenemos un mismo origen. Aquí tienen, fíjense, un poco un cuadro que a mí me gusta poner mucho en las clases para que los alumnos, yo cuando pregunto siempre en las clases, bueno, pues ustedes que saben de la evolución humana, siempre me dicen que procedemos del mono, que procedemos del chimpancé. No procedemos del chimpancé, ¿no? Es una simplificación de la obra maestra de Charles. Y fíjense, ahí tenemos, muy bien, ¿no? Tenemos de los gibones, por ejemplo, pues nos separamos, tenemos un antecesor común que nos separamos hace 24 millones de años. Del orangután, pues nos separamos hace 14 millones de años. Del gorila actual, hace 7 millones de años separamos. Del chimpancé, nos separamos hace 5 millones de años. Son nuestros primos más cercanos. Pero no quiere decir que nosotros procedamos del chimpancé actual. Ahí tienen, fíjense, el proceso evolutivo. Esto va cambiando mucho y va viendo por los descubrimientos sorprendentes. Desde que yo estudié la carrera de la evolución humana hasta ahora, pues ha cambiado sustancialmente. Y tengo que recalcar que nuestro país, en ese sentido, ha ofrecido a la comunidad científica internacional unos hallazgos, unas investigaciones fantásticas, ¿no?, para comprender el proceso evolutivo. Me estoy refiriendo al proyecto de Atapuerca. En la Sierra Atapuerca se concentran buena parte de todo lo
registro antropológico que actualmente aparece a nivel planetario y se ha convertido en un referente. Fíjense, tenemos ahí la Borgasta, el primer homínido que fue capaz de salir del continente africano, Homo geórgico. Aparece un resto antropológico, aparece en la República de Georgia, que tiene aproximadamente 1.800.000 años. El Homo anteceso, el primer individuo identificado en el continente europeo. Tenemos la suerte que ha aparecido en la Sierra de Atapuerca. El Homo heidelbergensis, de nuevo, en la Sierra de Atapuerca, en la cima de los huesos, aparece con una cronología en torno a unos 400.000 años, casi el 85% de todos los restos antropológicos que aparecen a nivel mundial. En la cima de los huesos se concentran una población completa, 32 individuos. Homo nordentalensis, en la península ibérica hay magníficos registros, y muy cerca de aquí los registros antropológicos del Peñón de Gibraltar. Y el Homo sapiens sapiens, nosotros, los últimos que hemos llegado. Para el caso asiático, Homo erectus, Homo floresiensis, se descubrió hace poco Pepito. Y esto es un poco el árbol genealógico tal como se conoce hoy en día. Pero como les digo, todo esto va cambiando y se va mejorando. Tenemos la línea maestra, pero estas cuestiones van cambiando. También fíjense el proceso de humanización. Y aquí la obra de Sardar es magnífica, pero él se refería fundamentalmente a lo que es la evolución biológica. Y es verdad que nuestra evolución, como lógico, tiene una evolución biológica, pero en nuestra evolución intervienen también otros factores, como son los psíquicos y los sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día, fíjense, pues por ejemplo, una disciplina como la medicina, pues está permitiendo que a lo mejor un chico o una chica que nace hoy, pues que tiene un grave problema en el corazón, pues con una pequeña intervención, pues ese chico o esa chica pues pueda sobrevivir. Eso era impensable hace 30 años. Pues tenemos los antibióticos y permite que la población, pues buena parte de la población, pues pueda sobrevivir. Eso era impensable antes del descubrimiento, ¿no?, de esas medicinas. Por tanto, estamos interviniendo también en el proceso evolutivo. Ya no solamente evolucionan los más fuertes y los mejor adaptados, sino que nuestra medicina está permitiendo que sobreviva pues, buena parte de la población. Por tanto, esto nos aleja de lo que sería el proceso evolutivo del resto de los animales, porque no solamente dependemos de los factores biológicos, sino también de los psíquicos y los sociales. Como les digo, son cuestiones generales, ¿no? Ahora entraremos en materia. Otra cuestión, fíjense, hoy en día sobre el planeta tan solo existe nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, pero esto no fue siempre así. En momentos pasados, durante el Paleolítico, era frecuente la convivencia de diferentes homínidos. Y realmente, por ejemplo, pues cuando los primeros Homo sapiens sapiens, cuando nuestros antepasados llegaron desde África y llegaron a Europa, pues se encontraron aquí, en alguna zona, se encontraron a los neandertales, la población autóctona que existía en Europa. Los cambios climáticos. El Paleolítico se caracteriza, fíjense, por lo que serían la alternancia de periodos muy fríos, que son los glaciares, y periodos muy templados, que son los interglaciares. Nosotros hoy en día vivimos en un periodo interglaciar, un periodo templado. Pero esto no fue siempre así, sino que hubo momentos glaciares donde, fíjense, donde buena parte de Europa pues, estaba cubierta por nieve perpetua. Y las penínsulas mediterráneas, península ibérica, península italiana, funcionaron como refugio de especies animales, vegetales y también de los diferentes homínidos. Estos cambios paisajísticos también han influido en todo lo que son los cauces de los ríos. Y esto es importante, sobre todo porque las investigaciones que hemos desarrollado en el campo de Gibraltar han estado enfocados fundamentalmente a lo que son los estudios de las terrazas fluviales, es decir, los depósitos que dejan los ríos en sus laderas al excavar y anotar el cauce, como consecuencia de esos cambios paleoclimáticos. Y esos estudios de terrazas pues, nos ha permitido obtener una secuencia cronológica. Fíjense ustedes en la parte superior. Tienen T1, la más antigua, el río se va encajando y en este momento tenemos el T2, la T2, ¿no? En definitiva, son diferentes terrazas y nos va indicando la cronología de los restos arqueológicos que aparecen en cada una de ellas.
Y la inflamación diacrónica, como les digo, pues para nosotros pues, es tremendamente importante. Los primeros asiáticos, pues estos, fíjense, cuando salen de África se asientan fundamentalmente en las zonas más templadas. Son homínidos que desconocen el fuego. Hoy en día le damos mucha importancia al fuego, pero intenten ustedes pasar un día sin fuego. Entonces ellos, si no conocían el fuego, pues tenían que habitar en las zonas más templadas. Sería imposible pues que se adentraran pues, en buena parte de Francia o buena parte de Alemania. Son territorios, como ustedes saben, pues, presentan unas condiciones climáticas muy extremas. Al mismo tiempo, tienen pocas horas de luz. Yo he buscado también las horas de luz, las temperaturas, y por tanto, esos primeros homínidos, cuando salen del continente africano, se habitan fundamentalmente en las zonas templadas. Y ahí entra, como es lógico, la zona ibérica y el campo. El proyecto de investigación, pues fíjense, es un proyecto que desarrollamos en la década, empezamos en el año 2001 y en cada año pues, estuvo dedicado, o cada 2 años estuvo dedicado a los diferentes términos municipales del campo de Gibraltar. Estamos por los barrios, continuamos con Castellar de la Frontera, Ginebra de la Frontera en el año 2015, San Roque y La Línea, 2006-2007, y finalizamos con Algeciras. En paralelo, pues, estuvimos haciendo algunas excavaciones arqueológicas. Nuestra colaboración con la Delegación de Cultura de Cádiz pues, nos permitía, pues, allí donde era interesante realizar, por las circunstancias, la investigación arqueológica, pues nos lo hacían nosotros y nosotros lo llevamos a cabo. Pero como les digo, la inmensa mayoría de nuestras investigaciones han sido registros arqueológicos localizados en superficie. Ahí tenemos, fíjense, un poco los problemas de las prospecciones superficiales. Es decir, la prospección superficial, a diferencia de la excavación arqueológica, tan solo recoge lo que aparece en superficie. Es decir, nosotros no intervenimos en el subsuelo, sino que tan solo recogemos, vamos dando un paseo por el campo de una forma ordenada y vamos recogiendo los restos arqueológicos que aparecen en superficie. ¿Qué ocurre? Que, como en el caso del campo de Gibraltar, pues la orografía y sobre todo, ¿no?, el hecho de que en el campo de Gibraltar existan bastantes parques naturales, pues eso dificulta la visibilidad del suelo. Es decir, el Parque Natural de los Alcornocales es un territorio tremendamente bello a nivel paisajístico, pero esa gran cantidad de recursos vegetales que presenta dificulta en gran medida pues, poder ver objetos arqueológicos en el suelo. A diferencia, por ejemplo, de lo que sería un campo que esté trabajado. Por tanto, son problemas que nos encontramos. Por eso, fíjense, en esta imagen, ven ustedes el uso actual del suelo. Los verdes son, pues, fundamentalmente, zonas verdes. El ocre son las ciudades actuales. Esto que tienen ustedes por aquí en amarillo claro se corresponde con lo que son zonas de cultivo. Y estos son ríos y embalses, el azul. En definitiva, bueno, pues nuestro trabajo se ha centrado fundamentalmente en lo que son los estudios de los ríos y también hemos adentrado un poco en los parques naturales, pero como les digo, dificulta bastante el poder controlar el registro arqueológico que existe, ¿no?, en esos suelos. El proyecto de investigación se ha centrado fundamentalmente en varios objetivos. Un estudio geomorfológico, que lo ha hecho los compañeros los geólogos, ¿no?, del equipo, los estudios petrológicos para saber la procedencia de las materias primas. Nos hemos interesado en comprender los procesos técnicos de fabricación de las herramientas de trabajo, es decir, por qué el homínido selecciona una materia prima, qué gestos técnicos, cómo fractura esa materia prima y cómo consigue, ¿no?, esas herramientas de trabajo. Y luego nos hemos interesado en una cierta movilidad, ¿no?, la movilidad de estos grupos, pero siempre con ciertas limitaciones, ¿no?, porque realmente las bases de las que partimos tienen muchos problemas. Los trabajos arqueológicos, lo que les comentaba, a diferencia del registro arqueológico que nos ha ofrecido la conferencia anterior Francisco Gide, que procede, ¿no?, en su totalidad de excavaciones arqueológicas, lo nuestro es procede de prospecciones superficiales, es decir,
no intervenimos en el subsuelo, sino que tan solo recogemos el material que aparece en superficie, lo cual pues, nos limita, ¿no?, mucho la información histórica y sobre todo nos limita mucho un acercamiento a la forma de vida de esta sociedad. Yo siempre lo digo, ¿no?, a los alumnos siempre cuando les explico la diferencia entre excavación y prospección, siempre les comento lo mismo. Siempre les digo que de una excavación, es decir, de un sitio, tú puedes sacar mucha información, mientras que de la prospección tú puedes sacar poca información, pero de muchos sitios. Es decir, son estrategias complementarias, que realmente una excavación, por muy bien que tú lo hagas, si no tienes el contexto histórico que existe alrededor, pues se queda un poco vacía. Por tanto, son, como les digo, dos técnicas arqueológicas totalmente complementarias. Como es lógico, los proyectos arqueológicos no se realizan de una forma individual, sino que son trabajos colectivos. Y aquí, bueno, pues estoy con algunos de los compañeros que han trabajado también en estas prospecciones y que realizaron conmigo este proyecto. En algunos, bueno, pues ya han defendido sus tesis doctorales, ya son profesionales de la arqueología, trabajan en empresas, universidad, cada uno pues ha tenido que analizar su vida personal. Bien, como les comentaba, Jimena de la Frontera se localiza en un lugar estratégico, sobre todo por su cercanía al continente africano, ¿no?, el origen de la humanidad. Siempre recuerden, ¿no?, este hecho. Como son el río Guadiaro, como ustedes saben, tiene su origen, su cabecera se encuentra en la Serranía de Ronda, y recuerden que siempre en la antigüedad los ríos son las vías naturales de comunicación, igual que en la actualidad también, ¿no? Hoy en día, bueno, si nos encontramos una montaña para hacer un túnel, pero hasta esa época, hasta la actualidad, pues prácticamente los valles fluviales se convirtieron en la herramienta, las vías naturales de comunicación entre la costa y el interior. Y al mismo tiempo su gran fuente, ¿no?, el río Garganta, que se convierte también en otro de los grandes ríos donde hemos tenido la suerte de localizar distintas evidencias arqueológicas. Aquí tenemos, bueno, pues lo que sería algunas fotografías, ¿no?, del proceso de prospección superficial. Fíjense cómo los compañeros, ¿no?, van a una distancia más o menos distante y van recogiendo, ¿no?, los materiales. Y en el momento que se descubre un yacimiento, pues se recoge y se intenta delimitar el sitio para sacar la máxima información de estos sitios. ¿Para qué sirven las prospecciones? Pues para reconstruir el pasado. Es decir, sirve de una herramienta, y estoy convencido que es una herramienta también para comprender el territorio, para comprender cómo estas sociedades utilizaban el territorio y cómo es lógico que utilizarán según sus intereses, y tendrán unos intereses muy distintos a los actuales que tenemos hoy en día. Puede ser también una labor previa a la excavación, podría ser o no, es decir, por ejemplo, nosotros en el campo de Gibraltar ya tenemos localizados más de 100 yacimientos. Bueno, pues yo sabría ahora mismo cuáles serían aquellos que serían más interesantes para excavar desde un punto de vista histórico, es decir, qué yacimientos ofrecerían una información histórica más interesante. Y también una herramienta muy útil para proteger los yacimientos, es decir, aquel término municipal que cuenta con una carta arqueológica, pues si en su municipio se va a construir una carretera, un gasoducto, lo que sea, ¿no?, pues si esa información está en la Dirección de Cultura, previamente a la construcción de esa carretera, de ese gasoducto, pues necesita un permiso de excavación, y toda esa información pues se transmite, ¿no?, a la empresa para que tenga precaución a la hora de realizar ese trabajo. ¿Dónde prospectamos? Aquí, fíjense, hemos utilizado una doble vertiente. Hemos prospectado de una forma aleatoria, sobre todo para no caer en los determinismos geográficos, pero también hemos prospectado de una forma muy intensiva aquellos lugares donde los depósitos geológicos pues, permitían la conservación de registros arqueológicos, fundamentalmente las terrazas fluviales y las terrazas marinas, como lugares muy propicios para localizar. Por eso, bueno, es una información un tanto secada, pero depende de lo que vayamos buscando. Si estamos buscando el peso de sociedades ya jerarquizadas, pues buscaremos lugares amisecados, lugares en altura, como por ejemplo Jimena, ¿no? Un lugar en altura con un control visual importante del territorio. Pues ese modelo empieza a gestionarse en los momentos finales de la prehistoria. Los problemas de la prospección, pues un poco lo que les comentaba, pues
desde sitios que son suelos agrícolas, que hay dificultad para acceder, lugares donde hay ganado bravo. Nos gusta la arqueología, porque pues vamos a arriesgar nuestra vida. Entonces, bueno, pues vamos pasando por allí, cuando vemos el ganado, pues entramos, pero si hay ganado bravo, pues no entramos. Y también el hecho de que buena parte de la superficie de Jinete de la Frontera pertenece, se incluye dentro de lo que es el Parque Natural de las Zonas Caletas, que dificulta en gran medida la observación directa de objetos arqueológicos. Y tenemos, bueno, el hecho de buena parte de lo que les comentaba, la superficie que ocupa aproximadamente el Parque Natural de las Zonas Locales. Y ahora fíjense, ya estaríamos en lo que sería un poco el proceso histórico. Y para ello, fíjense, el primer poblamiento humano. Como les comentaba, bueno, pues el primer poblamiento humano se restringe fundamentalmente a las zonas más templadas del continente eurasiático, es decir, el origen de la humanidad se localiza en África y desde allí se expanden hacia el continente eurasiático. Y en el caso de Europa, pues conquistan las zonas más templadas, donde se incluye, como es lógico, el campo de Gibraltar. Ahí tenemos, fíjense, algunos de los yacimientos más importantes relacionados con yacimientos que tienen en torno o unas cronologías superiores al 1.000.000 de años. ¿Por dónde salieron estos homínidos? Pues salieron por las vías naturales de comunicación, fundamentalmente por la península del Sinaí, único punto de conexión terrestre entre el continente africano y el continente eurasiático. También esta zona, entre la zona que actual Túnez, ¿no?, y el sur de Italia, sobre todo por descubrimientos, ¿no?, más recientes, ¿no?, de algunos yacimientos con unas cronologías mineras. Y también el estrecho de Gibraltar, como posible vía de comunicación entre ambos continentes, ¿no? Fíjense, esta cuestión sigue siendo todavía una hipótesis. Todavía no tenemos ningún dato así fehaciente que diga, bueno, pues de una forma fehaciente pasaron por el estrecho de Gibraltar. Lo que sí tenemos es unos estudios interesantes que se están realizando en la zona. Por ejemplo, lo que les comentaba, momentos glaciares y momentos interglaciares, al principio de mi intervención. Fíjense, hoy en día vivimos en un momento interglaciar, un momento templado. Y esta es un poco la orografía que ustedes habrán observado que existe actualmente en el estrecho de Gibraltar. Pero esto no fue siempre así. En momentos glaciares, como ya ustedes recuerdan la imagen que les puse con anterioridad, buena parte de Europa estaba cubierta por nieves perpetuas. ¿Qué ocurre? Que si en ambos polos aparece una gran concentración de agua en forma de hielo, pues eso provoca la bajada del nivel del mar. Y si baja el nivel del mar, eso provoca que las plataformas continentales emerjan. Hay algunos estudios en el estrecho de Gibraltar que, bueno, pues plantean que aproximadamente esta sería la imagen en un momento interglacial. Tenemos las plataformas continentales como se aproximarían bastante. Incluso algunos autores plantean la posibilidad de que existieran pequeñas islitas intermedias que facilitarían el contacto entre ambos continentes. Todos los investigadores plantean que el lugar de paso más probable sería esa zona, la que tienen ustedes rayada. Como ustedes saben, el mar Mediterráneo es un mar deficitario, el agua le entra por el océano Atlántico y eso provoca unas corrientes tremendamente importantes. Y bueno, pues utilizando cualquier pequeña embarcación, pues facilitaría, ¿no?, el acceso al continente europeo. Tenemos ya, fíjense, por ejemplo, datos que plantean o refutan esta hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en la isla de Flores, pues sabemos que hace unos 800.000 años pues, el Homo erectus pues, llegó a esa isla. Y la separación entre la zona continental y la isla pues, se encuentra aproximadamente a unos 17 o 18 kilómetros, mucho más que la distancia que hay en el estrecho de Gibraltar. Ahí tenemos, como les decía, bueno, los yacimientos. Fíjense los yacimientos más antiguos que aparecen en el continente europeo. Les pongo aquí, fíjense, más de 1 millón de años, entre 1 millón y medio millón de años. Los yacimientos más antiguos: Israel, la República de Georgia, 1.700.000, y también, fíjense, la península ibérica, ¿no? Tenemos la depresión de Guadix Baza, con 1.100.000, 1.300.000,
y la Sierra de Atapuerca, con 1.300.000 años. Por tanto, fíjense cómo las cronologías más antiguas están en ambos extremos del Mediterráneo. Por tanto, no sería muy descabellado pensar que las vías de comunicación fueran por la península de Sinaí y por el estrecho de Gibraltar. La depresión de Wadi Ghaffar, como un lugar también muy propicio para la vida y que demuestra, ¿no?, la presencia humana en esos territorios, cronologías por encima del 1.000.000 de años. En la zona del campo de Gibraltar, pues todavía nos faltan evidencias, ¿no? Lo único, bueno, por lo que ha presentado, ¿no?, Francisco Giles, ¿no?, en el Peñón, ese canto, ¿no?, ha escrito en el modo 1 y demás, ¿no?, que podría estar, pero con muchas problemáticas, sobre todo porque no contamos con depósitos geológicos que permitan la conservación, ¿no? Por lo menos en el resto del campo de Gibraltar no hemos encontrado, ¿no? Fíjense, nos encontramos ya con lo que sería el modo 2 hoachelense, ¿no? Y aquí sí tenemos mucha más presencia humana, ¿no? El modo 2 hoachelense, fíjense, es el sistema técnico más estable y más repetido por toda la humanidad. El modo 2 hoachelense aparece de nuevo en el África Oriental hace aproximadamente 1.600.000 años y desaparece en el continente asiático hace aproximadamente entre 100.000 o 120.000 años aproximadamente, según la zona. Por tanto, están aproximadamente 1,5 millones de años haciendo las mismas herramientas, con su pequeño proceso evolutivo, pero haciendo prácticamente las mismas herramientas. Pero fíjense, estas herramientas significarán un cambio significativo en relación a todos los mitos anteriores. A partir de ahora, estos grupos humanos se preocuparán por seleccionar las materias primas más adecuadas para fabricar sus herramientas de trabajo. Tendrán en mente ya unas estrategias unas herramientas muy específicas, ¿no? Serán los inventores, por ejemplo, de la simetría, los bifaces, ¿no? Es decir, herramientas trabajadas igualmente por ambas caras. Y a partir de ahí, como les digo, las cadenas operativas, las estrategias de talla de fabricación de las herramientas de trabajo se complicarán de una forma sustancial. Y aquí, fíjense, en la zona del campo de Gibraltar y en todo lo que es la frontera, pues sí hemos encontrado, ¿no?, algunas evidencias. Algunas características, por lo menos, de lo que serían esos primeros homínidos que ya tenemos constancia, ¿no?, en la zona del campo de Gibraltar. Las cronologías, a grosso modo, entre 300.000 y 120.000 años, pero siempre, como les digo, sin ningún tipo de datación absoluta, tan solo por lo que es la tecnología y por los estudios de las terrazas fluviales que les he comentado. Están organizados en bandas. Las bandas, fíjense, son un sistema de organización social más simple que se conoce y son grupos tremendamente familiares, formados por padres, hijos, primos, tíos, abuelos. Imagínense que su familia nuclear pues prácticamente vivían todos juntos. Eran grupos muy familiares. Vivían ya de la caza y la recolección, pero no abandonaban, por ejemplo, una estrategia muy común y era fundamental para ellos, el carroñero. Si encontraban un animal que había muerto hace poco y no olía mal, se lo comían igualmente. Empiezan a practicar el nomadismo y cada vez estas sociedades empiezan a moverse en territorios más amplios. Veremos que todavía, ¿no?, estas sociedades del modo 2 hoachelense tienen un apego muy estratégico a las zonas de agua dulce, pero, como les comento, bueno, pues empezarán a moverse en los territorios. Viven al aire libre y realizan, ¿no?, esas herramientas de trabajo que los arqueólogos nos gustan denominarlo como modo técnico 2 hoachelense. El homínido que va asociado a estos registros arqueológicos, pues fíjense, se denomina como Homo heidelbergense. Su esqueleto, su cuerpo es bastante parecido al nuestro. Quizás la diferencia en lo que es el esqueleto postcraneal es que sus huesos son un poco más gruesos que los nuestros. Y eso provoca que su esqueleto pese más que el nuestro. Y para mover ese esqueleto, pues necesitan una musculatura mayor. Y al mismo tiempo también consumir más alimentos. Entonces, sería un poco la diferencia con relación al Homo sapiens sapiens. Las mayores diferencias, fíjense, en relación al cráneo. Ahí tienen una recreación de los compañeros de Atapuerca, donde fíjense en el perfil y compárenlo con nuestra especie, con el Homo sapiens sapiens. Nosotros, ¿no?, miren a sus compañeros, ¿no?, y dirán cómo realmente, pues por ejemplo, tienen una frente huiriza que les llaman, no es una frente recta como la nuestra. En
Encima de los ojos tienen unos arcos supraorbitales tremendamente marcados, muy gruesos, que el Homo sapiens sapiens también ha desaparecido. Una nariz ancha, una boca un poco saliente. Fíjense, eso como consecuencia de que el aparato masticador, los dientes, todavía son de un tamaño importante. En el proceso de la evolución humana hay una disminución del aparato masticador. A medida que vamos adaptando nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, los dientes se van haciendo cada vez más pequeñitos. Y eso como consecuencia fundamentalmente de la dieta. Todo lo que es la dieta omnívora. Y junto a ello, pues la invención de algunas técnicas, como por ejemplo el control del fuego. No tienen mentón, el Homo sapiens sapiens tiene mentón, tiene barbilla. Ningún homínido anterior a nosotros, pues tiene mentón, tiene barbilla. Descubren el fuego, controlan el fuego, y eso era fundamental para ellos, en todos los sentidos, para calentarse, para los alimentos, ahora pasarán por el fuego y no tendrán que consumir la carne cruda, con todas las bacterias y todos los problemas para el tema de las enfermedades. Desaparecerán unas enfermedades que se transmitían por el consumo de la carne cruda, como elemento de comunicación. Fíjense, si ustedes saben muy bien que si hacen un fuego en el campo, rápidamente tienen el ceprón al lado, porque el humo se ve rápidamente. Pues esto igual, es decir, tú puedes estar aquí en el campo de Gibraltar y subirte una lomita, y si ves un fuego a 2 kilómetros, sabes que hay un grupo también. Y para ellos el contacto entre el grupo era fundamental, sobre todo porque piensa que eran bandas de una base muy familiar. Entonces el intercambio genético entre bandas era fundamental, porque si se reproducen entre ellos, entre los miembros de la misma banda, entre padres y los primos, todo ello conlleva un enriquecimiento genético que termina por desaparecer en pocas generaciones. Ellos lo comprendían, no sabían el mecanismo científico, pero lo comprendían, y para ellos el intercambio de parejas es fundamental. De ahí estas cuestiones pues son un elemento básico. La conquista del espacio geográfico que hasta ahora no había sido conquistado, las zonas de montaña, de alta montaña, las zonas de latitudes más elevadas. En definitiva, las ventajas del fuego fueron increíbles para este tipo de sociedades. ¿Dónde vivían? Pues vivían siempre en zonas próximas, por ejemplo, al agua dulce. El agua dulce es una herramienta, un elemento básico para la obtención de ese aporte hídrico que es fundamental en la dieta. Todos necesitan beber, ¿no? Y por tanto, la cercanía de ese agua dulce era fundamental para poder sobrevivir. También, fíjense, para cazar. Recuerden que en esas zonas de agua dulce, lagunas y ríos, se hace una gran cantidad de animales para brevar. Por tanto, es un lugar muy propicio para conseguir de una forma muy sencilla pues la carne, ya sea de la forma directa, la caza o la carroña, compitiendo con otros depredadores. La fauna que existía en los entornos, lo sabemos. Desgraciadamente, en el campo de Gibraltar no me ha aparecido el resto faunístico, pero por ejemplo, en las investigaciones de Francisco Gil, ¿no?, en el Guadalete sí han aparecido restos, ¿no?, de elefantes, rinocerontes y demás, que demuestran la fauna que existía, ¿no?, en esta época en el entorno inmediato. Y también, fíjense, vivían cerca del agua dulce, de los ríos, porque como ustedes sabrán, cuando visitan ustedes, van a hacer senderismo y van paseando a los ríos, verán que los ríos transportan una gran cantidad de piedras. Pues, esas piedras, pues ellos lo utilizan como materias primas para fabricar sus herramientas de trabajo. Y seleccionan de ahí pues las materias primas más adecuadas para fabricar sus herramientas de trabajo. Ahí tenemos el proceso de fabricación de esas herramientas, algunas de las herramientas, ¿no? Por ejemplo, un bifá, ¿no?, una herramienta multiuso y que sea una herramienta básica para este tipo de sociedades. Con estas herramientas se puede descuartizar un elefante. Con el extremo distal se puede cavar y extraer tubérculos. Era la navaja suiza, ¿no?, de la época. Y fíjense, ahí tenemos la cara principal y el perfil. Son piezas trabajadas por ambas caras, ¿no? El descubrimiento de la simetría, que para ellos fue fundamental. Ahí tenemos los cantos tallados, ¿no?, que pueden ser utilizados, por ejemplo, para fracturar huesos largos, la extracción del tuétano, que era de un alto valor nutritivo. Los hendedores, hachas quemadas para fracturar, son muy comunes en todo lo que son las zonas de cazadero. Y junto a ello la recolección. En
zonas templadas como esta, pues sería fundamental todo lo que es el consumo de recursos vegetales. Como les comentaba, los restos que han aparecido en Jimena se corresponden fundamentalmente con estas zonas, las zonas de las terrazas fluviales. Aquí tenemos distintas terrazas fluviales, diferentes yacimientos que hemos podido localizar adscritos, ¿no?, a esta época del módulo Huastelense. Tenemos que serían esos yacimientos que se han localizado y que hemos ido contextualizando también, ahora lo veremos, con todos los yacimientos localizados en el campo de Gibraltar. Esos son los yacimientos más antiguos, el primer poblamiento humano que existió, ¿no?, en el actual término municipal de Jimena de la Frontera. Una zona muy interesante es la zona de la Bahía de Los Ángeles. En esa zona pues, nos ha permitido, ¿no?, localizar distintas terrazas fluviales y un poco lo que les comentaba. Fíjense como las terrazas que tienen una numeración más elevada son las que están más alejadas del cauce actual del río, que sería esa zona eso que indica, esta zona sería la zona del cauce actual del río. Bueno, pues esas antiguas terrazas fluviales pues, nos han permitido identificar diferentes yacimientos arqueológicos y a partir de ahí vertebrar la historia cronológica de esos yacimientos, la información diacrónica. Ahí tenemos, bueno, las materias primas, fundamentalmente las areniscas. La mayoría de los restos arqueológicos que hemos localizado se corresponden con areniscas que eran obtenidas de la forma inmediata. Los mismos ríos, ¿no?, pues transportan esas areniscas, aunque se observan también unos cambios a la hora de la forma diacrónica de elegir un tipo de arenisca u otra, y algunos elementos de sigre. Tienen ustedes aquí el río Guadiaro, que también las cabeceras, pues también transporta algo de sigre y también fue utilizado. Los estudios que hacemos nosotros, ¿no?, de láminas delgadas, para saber un poco la procedencia y qué tipos de materias primas se emplean. Y algunos de los yacimientos, ¿no?, algún canto trabajado, algunos muescas, son herramientas que se emplean, por ejemplo, para afilar, el trabajo de la madera, del hueso. Son, como les digo, son herramientas de trabajo y localizados en superficie. Y por tanto, no podemos contar con lo que son los estudios polínicos, la afinación absoluta, todo eso, estudios faunísticos, que proceden de esos estudios que proceden de las excavaciones arqueológicas. Pero que son el registro también de la ocupación en este territorio de este tipo de sociedades. Algún bifaz, que ha aparecido también, ¿no?, todo lo que son los entornos, algún dentículo más, algún bifaz más, ¿no? Son unas herramientas, como les digo, muy repetitivas, algún triedro, que nos habla también de todas esas industrias que son características de esta época y que nos habla también de esa ocupación y de su vinculación con esos territorios muy aptos para la vida, fuera de las zonas de las zonas próximas a la población. Y aquí tenemos, fíjense, un poco la contextualización geográfica e histórica en todo lo que es el ámbito del campo de Gibraltar, donde, como ustedes pueden ver, pues, se vertebra fundamentalmente en aquellos depósitos donde se ha permitido la conservación de esos registros. Tenemos el río Colmones, la Barranque, Guadiaro, donde aparecen muy poquito, pero sí los gargantes han permitido la conservación de esos depósitos de terrazas. Y también algunas terrazas marinas, que también nos han permitido, bueno, identificar diferentes yacimientos y establecer esas cronologías diacrónicas. Es decir, es un periodo muy amplio, desde 300.000 aproximadamente a 120.000, pero también se observan cambios, ¿no?, evolutivos en las diferentes detalles de selección de esas materias primas de la forma diacrónica. Son lugares muy propicios para la vida, pero son vías naturales de comunicación. Y eso le permitirá que, utilizando el río Guadiaro y la Garganta, pues, se produzca pues también lo que serían las primeras ocupaciones humanas, todo lo que es la serranía de Ronda, todo lo que son esos yacimientos, muchos de ellos también estudiados por Paco y demás, ¿no?, que se corresponden siempre con las etapas finales de la Excelense y demás, y que nos habla de ese posible primer poblamiento humano, ¿no?, de la serranía de Ronda, como es lógico, está vertebrado con todos los ríos, ¿no?, que comunican ese territorio, ¿no?
Guadiado por aquí, pero el Guadalete, Banda Atlántica de Cádiz, y Borbores también, para todo lo que se llama el Guadalquivir. En definitiva, bueno, pues son diferentes ríos que avalan pues, ese lugar como muy propicio para lo que sería la primera ocupación humana en momentos finales ya de la enseñanza. Los neandertales, pues fíjense, ¿no? A grosso modo, ¿no? La expansión, de nuevo, una especie europea, fruto de la evolución autóctona de la divergencia, que habita en Europa y tan solo ella en momentos finales se produce la expansión hacia el Próximo Oriente y hacia la que sería la zona de Asia Central. Pero como les digo, una especie europea. Las cronologías aproximadamente 120.000, 100.000, 30.000, organizadas en bandas, basa su economía en la caza y la recolección. Ese nomadismo empieza a integrarse de una forma mucho más drástica, se empiezan a mover mucho más en el territorio, intentan aprovechar los recursos que existen en cada uno de esos territorios, sea de la caza, de la recolección, y también un proceso evolutivo en todo lo que es las estrategias de elaborar las herramientas de trabajo, cada vez son más específicas, y empiezan a aparecer ya herramientas vinculadas al trabajo. Va asociado ya al Homo neanderthalensis, un homínido ya bastante parecido a nosotros en todos los sentidos, pero de nuevo las diferencias fundamentales en el cráneo. En algunos casos, bueno, tiene unas capacidades craneales incluso superiores a la nuestra, la Homo sapiens sapiens, todavía tiene una frente un poco huidiza, arcos supraorbitales un poco más marcados, la boca un poco saliente, pero como les digo, bueno, son ya bastante parecidos a nosotros. Parecido, fíjense, no solamente en sus aspectos físicos, sino también en el comportamiento. Incluso lo que ha avanzado también, lo que ha planteado y se ha publicado hace unos años, ¿no? Francisco Ribe, ¿no? Ese hallazgo, esa grafía, ¿no? Hasta hace muy poquitos años, los neandertales estaban totalmente defenestrados por el mundo simbólico. Se consideraba que todo lo que era el simbolismo estaba asociado a nuestra especie, a los Homo sapiens sapiens. Pues descubrimientos como ese. Algunas evidencias muy pobres, ¿no? Sobre posibles enterramientos, pues están permitiendo pues también crear esa conmovisión, ¿no? Algunos colgantes que van apareciendo, y poco a poco la gente va sacando, ¿no? Los arqueólogos somos muy cobardes en este sentido. Cuando aparece algo que no nos cuadra en nuestras excavaciones, pues no lo publicamos muchas veces por miedo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya salido esa grafía, pues está animando también a otros compañeros a sacar cosas que tenían guardadas. Y es así, ¿no? No sé si ustedes han visto, ahora en el cine, la película se llama Altamira, es sobre el descubrimiento, ¿no? Los autores del descubridor de Altamira, y ahí explica muy bien lo que era el enfrentamiento en la época entre las propuestas creacionistas y evolucionistas, ¿no? Y este hombre que murió sin haber sido reconocido por el gran hallazgo que hizo, ¿no? Y eso era para explicar, para intentar demostrar que el arte, esos horizontes que Altamira pues pertenecían, fueron realizados por los sapiens de nuestra especie, ¿no? Ahora nos queda la segunda gran revolución, ¿no? Eso ya lo dijo Eduardo Coelho, lo dijo hace años, ¿no? Que era convencer a nuestros colegas de que también los homínidos presapiens pues, también tenían un simbolismo, ¿no? Y que ese simbolismo no aparece de noche a mañana en nuestra especie. Tenían sus campamentos, actos de caza, donde ellos oteaban y veían, ¿no? Eran pasos naturales donde veían la comunicación entre el paso de esos animales y la caza, los cazaderos, cazaban ya animales, ¿no? Decía también pájaros, ¿no? Especies de animales que ya existían, ¿no? Y que existen actualmente. Y también un poco el mundo simbólico, ¿no? Esto, bueno, pertenece a una excavación antigua, ¿no? En Chanidad, la cueva de Chanidad, ¿no? En el Próximo Oriente, pero yo siempre he sido también un gran defensor de los neandertales, porque siempre he pensado que el origen del simbolismo no puede aparecer de la noche a la mañana, sino que debe existir un proceso también evolutivo. Fíjense, en Jimena, pues, muy poquita evidencia, ¿no? Tan solo un pequeño yacimiento, Garganta de las Maravillas, todas las herramientas, todo lo que ha aparecido, ¿no? Realizados fundamentalmente en Chile, ¿no? Eso será también un cambio, ¿no? En la estrategia de selección de las materias primas, ¿no? Algún dentículo
triturado, algún núcleo de Peruá. Y junto a ello un poco lo que es los restos que han aparecido, ¿no? Adscritos a este periodo en la zona del campo de Gibraltar, ¿no? Que realmente son muy poquitos, porque también, fíjense, a partir de esta fecha también tienen una estrategia de una forma de vida también distinta a sus predecesores, ¿no? Y empiezan a habitar cuevas, tienen una ocupación del territorio muy distinta. Entonces la información que aparece aquí es tremendamente secada. Aquí entramos ya con nuestra especie, como el Homo sapiens sapiens. Ahora bueno, pues, llegamos desde África y nos adentramos en el continente europeo y llegamos hasta el campo de Gibraltar, ¿no? Tenemos un poco el proceso expansivo, la cronología está no tan bien, pero bueno, sirve para ejemplificar de nuevo el origen de la humanidad, ¿no? De nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, hace aproximadamente unos 194.000 años, de nuevo en el África Oriental. El África Oriental fue la zona más dinámica a nivel antropológico y tecnológico durante el Paleolítico. Somos nosotros, el Homo sapiens sapiens, y realmente bueno, pues, no hemos cambiado mucho, ¿no? Desde el pasado hasta la actualidad, ¿no? Sino que todavía seguimos con nuestras cosas y demás, ¿no? Entonces somos tan diferentes, ¿no? Y como les digo, hoy en día sobre el planeta pues, solo existe nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens sapiens, bueno, pues conquistó todos los espacios geográficos a nivel planetario y a nivel peninsular. Y el campo de Gibraltar igual, ocupará todos los espacios geográficos. Realizará importantísimos descubrimientos, por ejemplo, la flecha. La flecha le permitirá, pues, de una distancia más o menos cómoda, poder combatir un animal. Esto nunca había ocurrido, siempre era el combate cuerpo a cuerpo. Tenía el lanza ya, con el Homo heidelbergensis, no aparece, pero ahora pues, podían cazar una distancia más o menos cómoda. Empiezan a ocupar el territorio y empiezan a utilizarlo de una forma empiezan a socializarlo y empiezan a tomar posesión ya verdaderamente de ese territorio. Y hay campamentos, altos de caza, cazaderos, áreas de captación de materias primas y sitios simbólicos. Empiezan a humanizar el territorio, empiezan a pintar las cuevas. Hoy sería impensable, hoy a nadie se le ocurriría ir a la cueva mismo a pintar, ¿no? También lo hacen, ¿no? Pero fíjense, estas sociedades intentaban humanizar ese territorio, ¿no? Ponían sus manos, escribían, dibujaban, ¿no? La fauna que ellos vivían, veían, intentaban humanizar, ¿no? El territorio, no solamente las cuevas, sino también paredes que existían al aire libre, pero con problemas de conservación no se han documentado. Ahí tenemos, fíjense, lo que sería un poco lo que les hablaba, la ocupación del territorio, ¿no? Cuevas, sitios de navegación importantes como la Cueva de la Pileta, cuevas grandes, bien comunicadas con diferentes espacios geográficos, donde aparecen animales dibujados pertenecientes a diferentes biotopos, con una secuencia estratigráfica también muy amplia, no solamente, sobre todo, ¿no? Analizada, sobre todo por las grafías, donde se observa también un espacio temporal tremendamente amplio, y junto a ello pequeños abriguitos, ¿no? La Cueva del Moro, un Tarifa, ¿no? Entonces los dibujan con varios, ¿no? Équidos, y junto a ello todo lo que es la ocupación del territorio, altos de caza, ¿no? Campamentos como la Fontanilla, donde se observa, ¿no? una ocupación estable, de ese territorio, ¿no? Y una ocupación estacional. Se ocupan posiblemente, ¿no? las zonas de la costa y los valles durante los momentos de invierno, y las zonas de montaña se ocupan durante el verano. Es decir, ocupación estacional del territorio como el objeto de apropiarse de aquellos recursos fundamentales para la subsistencia. Fíjense, en este proceso histórico que estamos analizando, aquí terminaríamos ya con lo que serían los grupos del Paleolítico y nos encontraríamos con la primera gran revolución de la humanidad, el paso de sociedades depredadoras, cazadoras y recolectoras, a sociedades agrícolas y ganaderas. Esto, como les digo, fue fundamental para la sociedad y es fundamental para nosotros, ¿no? Y siempre digo hoy en día, si las sociedades hubieran descubierto la agricultura y la ganadería, ¿qué se debe a nosotros? No, nuestra forma de vida hubiera cambiado sustancialmente. Pues en esta fecha, fíjense, se produce, ¿no? El descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Esta domesticación de plantas y animales, no sé,
partes del planeta, y en cada zona, como es lógico, se domestican plantas y animales que existían de una forma autóctona. ¿Qué ocurre? Que esas plantas y esos animales pues, se extendieron rápidamente por esa domesticación de plantas y animales, se extendió rápidamente por todos los continentes, sobre todo porque eran plantas y animales tremendamente rentables. La oveja se obtiene, se aprovecha todo: la leche, la carne, la lana, el vestido y los huesos para fabricar herramientas de trabajo. Ese animal pues, se extendió rápidamente. Los cereales, pues, una planta que no hace falta muchos cuidados, que es de secano, que de una espiga de cereal pues, tiene una gran cantidad de granos, esa gran cantidad de granos tú puedes almacenarlo. Entonces son plantas y animales muy rentables. Cuando los primeros europeos llegan a América y se traen para acá la patata, termina con la hambruna en la Europa del siglo XVI. Como les digo, pues, obtienen plantas y animales que se domestican en diferentes partes del mundo, pero rápidamente se extienden por todo el mundo. Estos grupos empiezan a vivir en aldeas, son ya sedentarios, son ya aldeas más o menos estables, conocen, como les digo, la agricultura y la ganadería, siguen siendo todavía grupos familiares, empiezan ya los intercambios comerciales, ¿no? O intercambios, trueque, ¿no? Sobre todo comerciales entre una aldea y otra. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Las recreaciones, ¿no? de esas aldeas, la vida cotidiana que se realizaba en sus entornos. Una cabaña, ¿no? es posterior, pero para ejemplificar aquí muy bien el sentido, ¿no? Fíjense la base en piedra, toda la techumbre, ¿no? Todo lo que son esos elementos de materia orgánica, como lógico desaparece, un telar también aquí, unas hachas alimentadas, la cerámica. En definitiva, que esta época, como lógico, el descubrimiento de la agricultura pues, conlleva el descubrimiento también de muchas herramientas que van en paralelo. Las hachas alimentadas, para todo lo que es el trabajo agrícola, las hoces, para todo lo que es la siega, los molinos de mano para triturar esos alimentos, el ganado, como decía, bueno, para todo lo que es el consumo, los telares, la cerámica, aparece a partir de esta fecha, todo lo que son los recipientes, que van cambiando según la demanda de los diferentes tipos de sociedades, la cestería, que ya desgraciadamente está desapareciendo en nuestros pueblos, pero que en esta época tiene un papel importantísimo. En Jimena pues encontramos varios yacimientos así y siempre vinculados a las zonas más rentables desde el punto de vista agrícola, como son los valles fluviales, de nuevo. El Valle del Río Garganta pues, aparece en varios sitios con estas características. Son herramientas que han aparecido vinculadas, ¿no? Por ejemplo, con el trabajo de las pieles, también algunos elementos de oro. Los elementos de oro iban enmangados, servían para la siega. En definitiva, son herramientas que nos hablan de esas actividades agrícolas. También en el castillo de Jimena, las excavaciones que se han realizado, nos también han aparecido, ¿no? Evidencias arqueológicas de esta época, de momentos neolíticos. Y esto, fíjense, sería un poco lo que hemos encontrado en las prospecciones que hemos realizado en el ámbito del campo de Gibraltar, ¿no? Y como verán ustedes, pues en la mayoría de los casos muy vinculados con las zonas relacionadas, ¿no? con los valles fluviales, o en zonas costeras también, muy vinculados también con la explotación de recursos marinos. Junto a ello, todo lo que es esa humanización del territorio, como es lógico, con pintura y grabado, que ya no tiene nada que ver, ¿no? Con la pintura y grabado de la sociedad del Paleolítico, sino que realmente ya refleja la cosmovisión de este tipo de sociedades. Y ya, fíjense, para finalizar, lo que serían un poco los primeros estados, ¿no? Es decir, aquí nos encontraríamos con la segunda gran revolución de la humanidad, el paso de sociedades igualitarias a lo que serían las primeras desigualdades sociales y el origen de los primeros estados. Fíjense cómo nosotros hoy en día tenemos un Estado español. Bueno, pues el origen del Estado español, todos los Estados, pues, se encuentra también en la prehistoria, ¿no? En esta fecha, en un momento dado, pues empiezan a surgir, ¿no?
unas diferencias sociales y a partir de ahí empieza a haber pues, personas que tienen unos recursos económicos más importantes que otras y a partir de ahí pues surgen los primeros estados. Esas diferencias sociales, fíjense, nosotros las vemos, nos observamos muy bien, sobre todo los enterramientos, y cambiará sustancialmente en comparación con épocas anteriores. Porque en esos enterramientos pues aparecerán también elementos de prestigio que hablan de esas diferencias sociales. Aparecen en esta época en Andalucía, ¿no? En el campo de Gibraltar yo no he encontrado nada de eso todavía, ¿no? Porque es una zona más periférica, pero aparece en esta época en Andalucía los fortificados y se caracteriza, ¿no? Por la consolidación de todo lo que son esas actividades económicas. Ahí fíjense como para el tercer milenio, ¿no? Lo que sería el Valle del Guadalquivir, los puntitos en blanco se corresponden con bordos fortificados y a su alrededor, fíjense, las necrópolis, que parecen necrópolis megalíticas, que son los triangulitos que aparecen alrededor también. Los circulitos en negro son asentamientos no fortificados, fundamentalmente son aldeas. Es decir, los poblados fortificados aparecen en altura, controlando el territorio, y en los valles aparecen las pequeñas aldeitas. Aldeitas que desprovistas de cualquier tipo de sistema pero son los encargados de todo lo que son las actividades agrícolas y ganaderas. Esto es lo que se observa en Andalucía, ¿no? en esta fecha. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de Almería, ¿no? Un poblado de los Millares, fortificado también, ¿no? Hay mucho de aquí la línea de muralla, la entrada, otro recinto amurallado y la zona, ¿no? Más elevada, el control visual. Fíjense que en esta época, en la provincia, pues Jimena pues tendría también una ocupación antigua de esta época, seguro, porque son siempre zonas elevadas que fueron utilizadas por todas las sociedades, ¿no? En época república, romana, árabe, hasta ya los cristianos, ¿no? En la provincia, ejemplos muy claros, pues en Medina Sidonia. Observan desde Chiclana a Medina Sidonia, ven la meseta de Medina Sidonia, pues lo mismo, ¿no? Un poblado que también tiene ocupación prehistórica y después ocupación físico-pública, romana y árabe. Dejé de la frontera, pues igual, las mismas características. En definitiva, bueno, pues son los patrones de asentamiento que empiezan a funcionar a partir de esta fecha. En esta época, fíjense, en Jimena no tenemos, yo no he encontrado poblados de estas características, ¿no? Pero tenemos, fíjense, el puntito rojo que se corresponde con un conjunto megalítico. Y los puntitos estos azules que sí se corresponden con poblados en altura. No se observa ningún elemento defensivo, pero sí con una preocupación por el control del territorio. Por ejemplo, en Algeciras hemos encontrado este sitio, ¿no? En altura, como les digo, con restos, ¿no? De estas adscritas en este periodo. Ahí tienen lo que sería el corte geológico, fíjense esta mesetita, con un control por debajo del río, con un control importante del territorio, y escrito este periodo del tercer milenio. Y junto a ellos, en Jimena, lo que les comentaba, pues lo voy a apuntar, ¿no? Este dolmen, que lo encontramos en las confecciones y demás, ¿no? Y bueno, es chiquitito, pero que también nos habla de ese proceso de diferenciación social. Realmente en estos sitios, en estos enterramientos, no se enterraba toda la sociedad, sino solo una parte de la misma. Aparece con algunas grafías también, algunas cazoletas, que son elementos característicos de este periodo. Y esto, fíjense, en el campo de Gibraltar aparece con mucha frecuencia, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando en la necropolía de los Algarves, en Tarifa, son cuevas artificiales, son un poquito posteriores a estos megalitos que hemos visto con anterioridad, pero siguen siendo el mismo mundo, ¿no? Es decir, el proceso de diferenciación social, ¿no? Le he traído algunas imágenes, ¿no? Estas no son fotografías, son recreaciones. Estamos haciendo una recreación virtual de todo lo que es la excavación, porque realmente esta cueva estaba ya, cuando no llegaba, estaba desprovista de techumbre. Entonces estamos haciendo la recreación en 3D. Y aquí, bueno, con el cuerpo introducido, ¿no? en el sitio, ¿no? en la cueva, la cueva de la estructura 14, y una cueva que hemos encontrado totalmente in situ con todo el registro arqueológico y antropológico de la cavidad, y que nos habla de ese proceso de diferenciación social que empieza a instaurarse en el campo de Gibraltar. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente conocemos mejor, o empezamos a conocer mejor el registro funerario de esta época, que
en comparación con los poblados. Es decir, conocemos el mundo de los muertos, pero no conocemos el mundo de los vivos. Y para reconstruir la forma de una sociedad, pues tenemos que conocer el mundo de los vivos. Entonces, eso es una asignatura pendiente que nos queda. Y ya para finalizar, bueno, pues Calas Altas, ¿no? Como ustedes saben, uno de los grandes, empiezo como termino como empiezo, ¿no? Por Calas Altas, uno de los grandes emblemas del municipio y que refleja muy bien, ¿no? Es decir, el hecho de que estas sociedades, ¿no?, autóctonas que estaban en esta zona de Jimena, pues cuando estaban en Calas Altas, pues vieron pasar por esas embarcaciones protohistóricas, ¿no?, fenicias posiblemente, ¿no?, vieron pasar esas embarcaciones que le llamó muchísimo la atención, ¿no?, y la plasmaron, ¿no?, en el albínico. Bueno, como conclusión ya, para ir finalizando y ya pasarme de tiempo, pues, la necesidad, ¿no?, de seguir investigando. El campo de Gibraltar ofrece todavía muchísimo potencial para generaciones y generaciones, ¿no? Seguir trabajando en una doble vertiente, ¿no? Las medidas de protección, sobre todo la gran cantidad de cuevas, abrigos que existen, y también en la democratización del conocimiento. Y esto es un ejemplo, ¿no? Estas jornadas pues, son un elemento clave para transmitir a la sociedad pues, ese conocimiento y sobre todo lo que les decía al principio, ¿no? Solo se respeta aquello que se conoce. Es fundamental que la sociedad, ustedes, y también se lo transmiten a los más jóvenes, pues, respeten, ¿no?, este patrimonio, porque es un patrimonio de todos y que es necesario preservarlo para las generaciones futuras. Y en definitiva, bueno, pues el potencial que presenta, que como os he comentado, es un potencial magnífico, sobre todo por la cercanía al continente africano, que lo convierte en un lugar privilegiado para comprender y plantear y reflexionar sobre distintos problemas históricos fundamentales en la prehistoria y la historia en general. Pues bien, muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta o...